Colegas, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. La bailarina de Estefania Aguilar. Colegas, buenas tardes. Por favor, un poco de paciencia. Aún faltan algunos colegas que se puedan unir. De un instante vamos a dar inicio con esta primera sesión.
Colegas, buenas tardes. Vamos a dar inicio con esa primera sesión. ¿Cómo están, colegas? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Espero que estén ya después. Sé que esta hora no ha sido tan propicio, pero por ser la primera sesión vamos a empezar también puntual y para concluir también puntual. Sé que a veces fin de semana hay actividades, compromisos en ese sentido. Vamos a dar inicio. Obviamente esta clase va a ser grabada, entonces para que puedan también retroalimentar el transcurso de la semana, ¿no es cierto? Faltan todavía, somos 26 integrantes y de este módulo. A ver, colegas, antes de empezar voy a dar algunas pequeñas pautas. Son 4 unidades que vamos a desarrollar durante el mes y lo que es el cronograma a la finalización les voy a reconocer. También vamos a colgar lo que es la plataforma. ¿Se escucha, no, colegas? Sí, se escucha. Muy bien. Entonces, lo siguiente, colegas, les decía que seguramente con muchas ganas de seguir profundizando, de retroalimentar, releer nuestra práctica docente, se han inscrito ustedes al diplomado. En ese sentido, hoy estamos iniciando. Debo ser sincero que un poquito nos han puesto en apreturas. Hay algunos aspectos posiblemente va a haber pequeña falencia como ustedes mismos han debido de avisar. Anoche ya recién les hicimos un grupo de WhatsApp para comunicarnos. En ese sentido, a ver, para empezar, tal vez tienen algunas dudas y así para netamente desarrollar lo que es el contenido. Empezamos, ¿no, colegas? Por lo visto no hay ninguna duda, así para empezar. Muchas veces al inicio hay que poner algunos parámetros, ¿no? Dicen acerca del cronograma, las clases que van a contar como asistencia, ¿qué día van a hacer eso? Al final va a decir. A ver, hoy la cuestión de asistencia, inicialmente nos propusieron que sea en acuerdo o consenso con ustedes, pero anoche hicimos reunión donde nos indican, nos van a dar un cronograma específico, va a ser cada viernes y sábado, y transcurso de la semana opcional vamos a tener una pequeña reunión un poco para aclarar algunas dudas al respecto. En realidad estaríamos empezando hoy el subsiguiente y son 4 semanas exactamente para que concluya esta unidad educativa, ¿no? Como ya tenemos grupo, ese aspecto vamos a estar hablando, pero al final algunos aspectos vamos a aclarar. Yo pensé que me iban a preguntar tal vez hasta qué hora vamos a pasar clases, ese aspecto, ¿no? Bueno, hoy por lo menos vamos a tratar de concluir antes de las 4, 3:30, como estamos empezando puntual, ¿no? En ese sentido, vamos a iniciar, colegas. Me indican si notan alguna falla que podría haber. Voy a compartir la pantalla. Me dicen si se está compartiendo, colegas. No,
No, dicen todavía no está compartiendo. Ahora sí. Ahora. Ahora sí, colegas. Hola, hola. No tengo audio. No, dicen todavía, a mí no me sale. ¿Alguien, colegas, debería estar compartiéndose? Dice todavía A ver, negativo. un ratito. Tenemos pequeñas fallas. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. ¿Sí? Sí, Muy bien, colegas. A ver, Parece que vamos la a tratar de agilizar lo que es el unidad didáctica 1, que es diplomado en estrategias, metodologías y didáctica módulo 2. Hoy desarrollaremos lo que son métodos y técnicas en las estrategias metodológicas. Mi nombre es el licenciado Agustín Núñez Sicayo, en que les voy a acompañar al transcurso del desarrollo de unidad, lo que es diplomado, estrategias, metodologías y didácticas, módulo 2. Bueno, antecitos, a ver la ruta metodológica del curso. Siempre preocupado la institución quiere adecuar, diseñar y elaborar estrategias metodológicas contextualizadas. Colegas, como nosotros en nuestra práctica docente, cada día siempre estamos utilizando lo que es metodologías, estrategias en diferentes contextos. Sé que hay colegas que estamos en este momento de diferentes contextos, ¿no? Hay contextos rural, urbano, y cada circunstancia es diferente. Mientras el modelo nos da alineamientos, en un sentido tiene que tener también coherencia con lo que es el modelo educativo sociocomunitario, lo que enfatiza el aspecto, lo que es el ser, sus dimensiones, ¿no? Nosotros tenemos estudiantes muchas veces que cargan diferentes estados emocionales al aula. En ese sentido, el modelo más o menos eso enfatiza, ¿no? Uno de los aspectos también es, tenemos que reflexionar, una reflexión crítica y aplicación creativa. ¿Qué quiero decir este aspecto? dicen, disculpen, Perdón. no me está apareciendo la pantalla. No sé si es solo a mí que no me está apareciendo. El colegas a los demás. No aparece, Licen. Tampoco le dicen. A nadie. Ha dejado de compartir. A ver, un ratito. Un ratito, algo pasa acá. Uh-huh. Ahora sí, colegas. Ahora sí. Nada, Licen. A ver, esperaremos qué es lo que pasa aquí. Estamos teniendo fallas. Nada. A ver, algo está pasando aquí. Ahora, colegas.
Nada, todavía. Espera un ratito, ténganme paciencia, algo pasa acá. Estamos teniendo percance. Ahora, colegas. Ahora sí, dicen. Muy bien, mil disculpas. Ahora retomamos. Sí, licenciado, ahora. Ya, muy bien, mil disculpas. Esa vez cuestión de fallas técnicas es latente. Bueno, hablábamos lo que es reflexión crítica y aplicación creativa. Estoy seguro y antemano les felicito, colegas, quienes están participando. Un aspecto fundamental en nuestra práctica educativa es el aspecto de estrategias metodológicas, ¿no?, en cada contexto. En ese sentido, eh, es bueno lo que les decía, entender, empaparse la cuestión de las metodologías. A ver, antecitos de entrar al desarrollo, quisiera leer este pequeño fragmento. Dice, ¿no? Imaginemos dos aulas. En la primera, el maestro llega, abre su cuaderno y comienza a dictar de manera monótona. Sus estudiantes lo escuchan un rato, pero pronto se distraen. Unos conversan, otros miran por la ventana y algunos ni siquiera intentan seguir la explicación. La clase se convierte en una rutina sin vida, donde el conocimiento parece lejano y poco significativo. En la segunda aula, la maestra inicia su clase con una pregunta desafiante. Utiliza una dinámica grupal para despertar la curiosidad y apoya su explicación con ejemplos cercanos a la realidad de los estudiantes. Combina un método activo con técnicas participativas como el debate, la lluvia de ideas o el aprendizaje colaborativo. En este espacio, las y los estudiantes se levantan la mano, participan con entusiasmo y se sientan parte del proceso. El conocimiento se convierte en experiencia y el aprendizaje en una construcción compartida. La diferencia entre ambos escenarios es clara. Los métodos
y técnicas no son adornos de la enseñanza, sino herramientas esenciales para captar la atención, despertar la motivación y lograr aprendizajes significativos. Un maestro que los aplica no solo transmite información, sino que inspira, guía y transforma la manera en que sus estudiantes aprenden. En cambio, quien no los utiliza corre el riesgo de perder la atención de sus alumnos y convertir su clase en un simple trámite. Por ello, reflexionar y perfeccionar constantemente el uso de estrategias metodológicas es un compromiso fundamental para todo docente que quiera dejar huella en la vida de sus estudiantes y construir al fortalecimiento de una educación de calidad. Quien enseña sin método pierde atención, quien guía con estrategia gana corazón. Es pequeño fragmento, colegas, lo cual vamos a poder leer, lo cual nos llama a la reflexión, tal vez, ¿no? ¿Se está escuchando, no, colegas? Sí, sí. Muy bien. Entonces, es una pequeña reflexión, lo cual vayan ustedes un poco analizando, vayan tomando apunte, así para que puedan escoger una de las metodologías en su PDC, que va a ser una de las actividades, ¿no?, que se va a encomendar, ¿no? En ese sentido, nuestro objetivo holístico del curso, desarrollar lo que es, según el modelo educativo, en las 4 dimensiones que siempre nosotros trabajamos, ¿no?, día tras día, en el ser, saber, hacer, decidir. Lo que tenemos que tener en cuenta de entradita, colegas, cómo estamos trabajando con cuestión de metodologías. Muchas veces tal vez estamos utilizando, pero no nos damos cuenta, ¿no? Muchas veces hay algunos directores nos observan estos aspectos, pero lo más importante, hay que tener idea de lo que son los 4 criterios que son fundamentales, que del ser, saber, hacer, decidir. De eso consta, ¿no?, nuestra actividad, nuestra actuar diario. A ver, ¿qué es lo que se espera de esta clase? Es identificar y analizar métodos y técnicas de enseñanza, que tenemos que saber qué es método, qué es técnica y cómo vamos a aplicar en nuestra actividad pedagógica en el aula. También tenemos que reconocer ventajas y limitaciones y pertinencias. Hay que ser conscientes. Cada docente trabaja en diferentes contextos. Muchas veces muchos de nosotros posiblemente tengamos acceso a diferentes recursos digitales, lúdicos, otros aspectos, pero hay muchos de nosotros, posiblemente hay alguien que está en un grupo que trabaja en área rural, no tenga ese aspecto, pero tiene lo que son recursos del medio ambiente. Y eso cómo va a articular en su PDC y qué metodologías, qué técnicas va a utilizar, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos trabajar, ¿no? Ahora, la metodología formativa, lo que queremos que en ustedes repercuta también, que se quede, no simplemente es, muchas veces eso pasa, ¿no? Nos escribimos por tener un cartoncito más para nuestro currículo, sino tiene que ir más allá, ¿no? Porque a veces, llegado un momento, hay esas falencias, muchas veces ahí vienen, ¿no?, cuestionamientos de parte administrativa. Uno, análisis crítico contextual. Cada contexto es muy diferente, cada niño, cada adolescente, cada joven es muy diferente, es un mundo muy diferente al otro. En ese sentido, hay que hacer lo que es un análisis crítico del contexto, dónde trabajamos, con qué recurso humano, con qué aspecto social, cultural, lingüístico influyen, ¿no?, para trabajar lo que son aspectos metodológicos. También
hay que, lo que es fundamentación y construcción teórica, hay que saber también, ¿no?, que las diferencias, lo que son origen etimológico de cada concepto, no es lo mismo lo que es teoría, lo que es el método, ese aspecto teóricamente hay que hacerlo, la diferencia. Por otra parte, también tenemos que tener reflexión crítica y formativa. Uno, hay que ser autocríticos también nosotros, ¿no? Realmente, ¿cuál es nuestra contribución en el ámbito educativo? A veces hay muchas maestras, maestros que son apasionados con su trabajo. Vemos cuando llegan a la unidad educativa, sus alumnos corren a abrazar, a recibir, ¿no? Entonces, seguramente algo ha debido hacer. Entonces, lo cual implica, hay que nomás realizar una reflexión crítica y autocrítica de nuestra formación y lo que queremos también ahora, hasta dónde queremos aprender, ¿no? Y por otra parte, no solo tiene que quedarse ahí, ¿no?, reflexión, después teorización, sino hay que también poner a la práctica, ¿no? Hay que innovar, que actualmente hay diferentes medios donde podemos plasmar, ¿no? Los métodos y técnicas en las estrategias metodológicas, hay un aspecto fundamental, la diferencia de enseñar con o sin método, ¿no? ¿En qué nos aporta, en qué nos ayudan los métodos de enseñanza? No hay que tener en cuenta que desde el origen del hombre o desde el origen de la filosofía, por ejemplo, ya habían algunos filósofos como Sócrates, como Aristóteles, otros ya utilizaban método. Es algo curioso, por ejemplo, un filósofo que se llama Sócrates, relatan, ¿no?, en sus obras de algunos de sus seguidores como Platón, él utilizaba un método que se llama mayéutica. Mayéutica y significa, en español sería partera, ¿no? Y por eso decían que él hacía parir las ideas de sujetos, inclusive enseñaba a los esclavos, ¿no? Algunas teorías. Entonces, mira, algún dato curioso para su conocimiento, ¿no? Y por otra parte, los métodos técnicas son herramientas muy esenciales, como les decía, por ejemplo, su método de Sócrates o de Aristóteles, que es la dialéctica o la lógica, que utilizan aún actualmente en diferentes campos o ciencias o áreas, ¿no? Es por eso métodos y técnicas, herramientas esenciales en el ámbito educativo. Yo creo que en ese sentido, preocupado siempre de seguir mejorando nuestra práctica educativa, estamos en este momento, ¿no?, trabajando, profundizando, si no tranquilamente día sábado a estas horas podían estar participando de alguna actividad deportiva, cultural o social, ¿no? Pero no, estamos en este momento dialogando, trabajando lo que son métodos y técnicas. En ese sentido, el aprendizaje significativo con estrategias obviamente va a marcar el estudiante y en su vida y en su aprendizaje, y también el docente, ¿no? En este caso nosotros aquí estamos trabajando, eso tiene que ser el objetivo. A ver, colegas, hace un instante he leído lo que es una lectura, ¿no? Esa lectura, por ejemplo, se plasman, ¿no?, las condiciones sociales y culturales. Tiene que ver lo que es transformación con métodos activos. Había lo que es, podríamos decir, una pequeña analogía, alguien que entraba con métodos o técnicas de enseñanza, utilizaba, y hay diferencia, ¿no? Y estos son retos muchas veces con pocos recursos, ¿no?, que siempre hace la diferencia. También fortalecer lo que es pensamiento crítico, hace un instante ya les decía. A ver, hasta de aquí adelante, un poquito más vamos a profundizar lo que les decía hace un instante, lo que es el marco teórico, conceptualización, lo que es el trabajo concreto,
el ámbito teórico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el método? Habrá que diferenciar qué es técnica y estrategia. En ese sentido, por ejemplo, método. Lo vamos a simplificar camino planificado, pero método tenemos que entender en el sentido de que es un camino o planificado, podríamos decir, por donde hay que llevar o conducir a nuestros estudiantes. ¿Y cómo lo vamos a llevar por ese camino? Eso es el técnica, procedimiento concreto, ¿no? Por decir, queremos llegar a cierto lugar, por decir un ejemplo geográfico, digamos, ¿no? Queremos llegar hasta a un determinado lugar, decidimos hacer un proyecto de investigación, visita a un lugar, ¿no? ¿Qué método utilizamos, ¿no? Que planificamos el camino. Y técnica sería el procedimiento concreto, cómo vamos a llegar, por dónde, ¿no? Y estrategia es combinación intencional de ambos, ¿no? En concreto, método es la forma organizada, planificada y sistemática de dirigir la enseñanza para lograr los objetivos educativos en el ámbito educativo, ¿no? Construye el camino que orienta la acción del docente y de los estudiantes. Eso es el método. Mientras, técnica es un conjunto de procedimientos concretos que se utiliza dentro del método para dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, en el ámbito educativo, dentro del método expositivo se puede utilizar la lluvia de ideas, ¿no? O los mapas conceptuales, ¿no? En ese sentido, estrategia, les decía, es combinación intencional de método y técnica. Va a ser plan de acción diseñado intencionalmente por el docente, combinando métodos y técnicas con el fin de proporcionar aprendizaje significativo, desarrollando conocimientos, habilidades, aptitudes y valores. Entonces, nosotros cada día implícitamente utilizamos, ¿no? Solo muchas veces en nuestra PDC posiblemente nos resaltamos, ¿no? No nos resaltamos muchas veces también, ¿no? Ahora, ¿qué importancia tiene en el proceso pedagógico trabajar lo que son la cuestión de métodos, técnicas, ¿no? Promueve aprendizaje significativo, obviamente, si vamos a tener buen método, buena técnica, vamos a lograr buenas cosas, ¿no? Y va a ser un aprendizaje significativo. Hace rato les decía, muchas veces hay maestros que hacen gustar su asignatura. Muchas veces, lamentablemente, algunos maestros también hacemos odiar lo que es nuestra asignatura, ¿no? Yo recuerdo que de ex materia no me gustaba porque era todo Z, Z, Z y cualquier cosa nos expulsaba del curso, ¿no? Recordando el año de colegio, ¿no? Mira qué tan influente, qué tan importante es manejar cuestión de métodos y técnicas. Transforman la práctica docente, obviamente, ¿no? No va a ser monótono lo mismo, sino va a ser algo diferente, ¿no? Y también en relación con pedagogía crítica, hacer releer. Ustedes seguramente algún momento han escuchado lo que es Paulo Freire, ¿no? Dicen, hay que releer nuestra práctica docente, hay que sentir, hay que reencaminar nuestra actividad pedagógica, porque con los que trabajamos son seres que piensan, seres que sienten, ¿no? En ese sentido, dice por ejemplo Paulo Freire. En ese sentido, podemos encontrar también, hay algunos métodos, podemos clasificar métodos como por ejemplo método expositivo. Sé que hemos utilizado alguna vez, ¿no? El método expositivo, cuando el docente transmite los conocimientos de manera estructurada, mientras los estudiantes los reciben. Aunque criticado por su carácter tradicional, puede ser enriquecido con recursos visuales tecnológicos, ¿no? Muchas veces
todos casi utilizamos este método expositivo. Ventajoso es actualmente tenemos acceso a lo que es, por ejemplo, recursos tecnológicos. Podemos reforzar, podemos preparar lo que es el aula telemática o podemos utilizar lo que es la proyectora, los recursos de dispositivos móviles, como un montón de recursos que actualmente tenemos tecnológicos, ¿no? Y lo cual puede enriquecer este método de lo que es expositivo. Por otra parte, también tenemos lo que son método inductivo. El método inductivo parte de un ejemplo particular para llegar a una generalización o principio. Favorece el pensamiento crítico y la capacidad analítica. Muchas veces se utilizan, por ejemplo, en campo filosófico o ciencias sociales, podríamos decir, de cosas particulares en cualquier ámbito, cualquier área, ¿no? Cosas particulares empezamos a hablar para llegar a una conclusión a lo que es general, ¿no? Eso es lo que es inductivo. Por otra parte, lo que es el método deductivo, estamos hablando de cuando lo contrario, ¿no? Inductivo, deductivo sería lo contrario, es cuando comenzamos desde lo general para llegar a lo particular. Muchas veces algunos docentes somos, ¿no? Damos vueltas para llegar a una idea concreta, ¿no? O explicamos muchas veces para hacer entender a los niños, explicamos con varios ejemplos para llegar a lo que queríamos explicar, mientras lo inductivo es al revés, ¿no? Pues partimos de un concepto, podríamos decir, para llegar, para desmenuzar, podríamos decir, la idea, ¿no? Hay otro método que es heurístico. Ese método también se llama o de descubrimiento, ¿no? Método heurístico o descubrimiento. El estudiante construye el conocimiento mediante la exploración y la resolución de problemas. Por ejemplo, a ver, más despuesito vamos a profundizar lo que ha escrito una obra interesante, Gardner. Él maneja casi 9 inteligencias artificiales, más despuesito vamos a detallar, pero inteligencia naturalista, ¿no? Explorar de un ecosistema local para identificar. Cuando estamos a área rural, por decir, o cualquier contexto, podemos utilizar lo que es este método heurístico, ¿no? Podemos salir a explorar en ciencias naturales, por ejemplo, ir registrando diferentes tipos de plantas, hojas, raíces, insectos, podría ser, ¿no? Es un método heurístico que bien podría fortalecer lo que es en la práctica educativa. Por otra parte, lo que es el método cooperativo colaborativo. Se centra en el aprendizaje en equipo, desarrollando habilidades sociales y cognitivas. Muchas veces, especialmente con los adolescentes, se utiliza, ¿no? También con niños, donde se hacen grupos de trabajo donde van desarrollando habilidades sociales, uno que es importante, también cognitivas, ¿no? Por ejemplo, con esto podríamos trabajar lo que es inteligencia interpersonal, proyectos de investigación en grupo donde cada estudiante asume un rol específico, ¿no? Por decir, no sé, lo que está de moda, lo que es crear contenidos. Decidimos un día salir y utilizar lo que es salir de aula, utilizamos lo que es el método cooperativo y colaborativo y asignamos roles a alguien que toma apuntes, alguien realiza grabación, filmación, alguien hace entrevistas, por decir, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, bien podría ser este método. Entonces, son más o menos los más destacados, los más trabajados, los 5 métodos, ¿sí? Hay otro, lo que es clasificación adicional. Hay
métodos de enseñanza que son tradicionales, que se denomina así métodos tradicionales. Enfatiza la transmisión de contenidos y la memorización. Han sido criticados obviamente por su carácter unidireccional, pero son útiles en ciertos momentos para la organización sistemática del conocimiento. En su tiempo, a pesar que aún se utilizan, ¿no? Aún hay algunas áreas específicas, también necesariamente se utiliza lo que es el método tradicional, ¿no? Necesariamente se tiene que memorizar. Por otra parte, también existe lo que es el método activos. Ponen al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje, se fundamenta en la construcción. Por ejemplo, podríamos hablar bien aquí lo que es Piaget, ¿no? Lo que es la teoría de sociocultural, favorece la autonomía, la investigación o aprendizaje significativo, ¿no? Donde el estudiante es el que trabaja y el aspecto de la teoría y en el entorno sociocultural. También lo que es el método participativos. Promueven el trabajo colaborativo y el diálogo, se inspiran en las pedagogías críticas de Paulo Freire. Hace un instante ya les había dicho, ¿no? Que va más allá, orientadas al análisis de la realidad y la acción transformadora. Hay que centrar a lo que es la enseñanza en el estudiante, pero tiene que haber lo que es el análisis crítico de la realidad estudiante. ¿Para qué? Para que éste pueda transformar con acción, no solo con discurso. Muchas veces hay muchas teorías que podrían darnos grandes pautas, pero a veces no se acciona, ¿no? Por otra parte, también lo que es el método experimental. Se utilizan la práctica y la comprobación empírica como medio de aprendizaje. Se aplican especialmente en ciencias, pero también en procesos de innovación pedagógica, ¿no? El experimentar, algún de los pedagogos decía, se aprende tocando, haciendo, ¿no? Muchas veces también es uno de los aspectos, también comprobando, ¿no? Para que no sea simplemente se quede en la teoría. Ahora sí, eso han sido lo que son los métodos. Ahora vamos a ver lo que son técnicas didácticas comunes que normalmente utilizamos o alguna vez hemos utilizado. Por ejemplo, esta técnica lluvia de ideas, lo cual promueve la creatividad y la participación colectiva, ¿no? Bien, aquí por ejemplo se autorrealizan los que tienen inteligencia lingüística interpersonal. Lluvia de ideas muchas veces les gusta, ¿no? No les gusta mucho investigar, pero cuando se pregunta con esa técnica, un círculo, por ejemplo, agarramos cualquier temática, empezamos a decir qué opinan al respecto. Por decir, actualmente podríamos hablar lo que son los desafíos de redes sociales. Estoy seguro que muchos no van a poder participar o por ahí nomás se van a limitar, pero hay algunos se van deslumbrar, van a participar con más ganas. Eso es la lluvia de ideas, ¿no? Compartimos diferentes ideas. O caso contrario, decidimos trabajar un proyecto a ver cuáles son las ideas que podríamos trabajar. Van contribuyendo, ¿no? Los niños, niñas, las niñas con su inocencia plantean de sus sentimientos, ¿no? Mientras los adolescentes jóvenes un poquito ya calculan. Entonces eso es lluvia de ideas. Por otra parte, lo que es el debate, especialmente con los estudiantes de secundaria se trabaja o otras instancias donde se desarrolla obviamente pensamiento crítico. Ahí a lo que prevalece el argumento, pero también lo que es el respeto a la diversidad de opiniones, ¿no? Alguna vez seguramente ustedes han trabajado esto, ¿no? Un debate, preguntas específicas, a ver quién plantea, qué dicen.
candidato tiene que defender lo que es la idea, y hay muchas veces el profesor se esfuerza también, ¿no?, orientando cuáles tienen que ser criterios. Y principalmente aquí hay un factor importante que debemos cuidar, es respeto a la diversidad de opiniones. No todos los que participan, los que ponen sus ideas, cualquier ponencia es bienvenida, pero puede ser que alguien va a discrepar y puede venir lo que es insulto, burla, y alguien que estaba queriendo participar en el debate ya no lo va a hacer, ¿no? Por otra parte, también tenemos lo que es el estudio del caso. Esta técnica favorece la resolución de problemas reales y aprendizaje contextualizado. Los que se desenvuelven, los que han desarrollado inteligencia lógico-matemático o tal vez interpersonal, ¿no? Este estudio de caso también es una de las técnicas didácticas que podíamos aplicar, ¿no?, que podíamos fortalecer en nuestra actividad pedagógica, lo cual nos favorece pues a resolver problemas reales, ¿no? Podemos escoger un tema específico y realizamos estudiar, ¿no?, en ese sentido. Por otra parte, lo que es importante también es que se trabaja en lo que es el foro. El foro impulsa el intercambio democrático de ideas. Es algo similar al debate, pero aquí es más abierto, donde se puede intercambiar, ¿no?, las ideas ya consolidadas y argumentadas. Una de las técnicas importantes también es el juego de roles, que fomenta la empatía y la creatividad, donde podemos trabajar la inteligencia interpersonal y corporal o kinestésica. Especialmente les gusta trabajar esta técnica a nivel primario. En secundaria también se trabaja este aspecto, ¿no? Por otra parte, tenemos lo que es el mapas conceptuales. Trabajamos esto constantemente, lo cual ayuda a organizar y jerarquizar ideas y visualizar relaciones entre conceptos. Los que les gusta son aquellos estudiantes que hayan desarrollado lo que es inteligencia visual y espacial, ¿no? Y mapas conceptuales, especialmente área de lenguaje se trabaja, ¿no? También en diferentes áreas como ciencias sociales. En los niveles inicial no creo que trabaje, pero sí primaria y a algún grado ya puede trabajar, y secundaria sí se trabaja. Y por otra parte, el aprendizaje basado en proyectos integra múltiples inteligencias al requerir investigación, planificación, ejecución y socialización de los resultados. Esto normalmente con los estudiantes secundarios se trabaja, ¿no?, lo que es ABP, que es aprendizaje basado en proyecto, es sigla, ¿no? Muchas veces se trabaja esto, como hay un contenido, tengo entendido el plan base de sexto o quinto de secundaria, por ejemplo. En secundaria hay contenidos con lo cual se trabaja. Ahora, ¿cuáles deberían ser criterios de selección para trabajar ese aspecto de métodos o técnicas? Objetivos de aprendizaje, ¿no? ¿Qué queremos aprender? Eso es muy importante. El contexto sociocultural, con qué recursos humanos, culturales contamos en torno de los estudiantes, de nosotros. Exacto, les había ya adelantado este aspecto. También características del grupo, ¿no? ¿Con qué grupo trabajamos? ¿Con qué grupo también vamos a trabajar? El grado de edad, también grado cultural, podríamos decir, o nivel, ¿no? También es factor muy importante para que se pueda ejecutar manejar lo que son métodos técnicas, son recursos disponibles. ¿Con qué recursos trabajamos? Podemos escoger bien algún técnica, por ejemplo, lluvia de ideas, no sé, o estudio de caso, pero no tenemos acceso a dónde ir, o no tenemos la biblioteca, el campo libre, y entonces posiblemente no vamos a poder lograr ese aspecto, ¿no?, recurso disponible.
o tal vez tenemos también lo que es acceso a telecentro o un gabinete de computación donde podíamos utilizar algunos de los recursos, ¿no? Y por otra parte, el aprendizaje significativos. Tiene que ser eso, a ver en qué medida el estudiante va a servir lo que vamos a planificar, el PDC, por ejemplo, en qué medida. ¿Va a ser significativo o no va a ser significativo? Eso también es importante. Por otra parte, a ver, hasta aquí estamos viendo lo que es conceptualización, que es netamente técnica, método. Hemos hablado un poquito, les dije, les expliqué que son inteligencias múltiples. De aquí adelante, un poquito vamos a profundizar qué son las inteligencias múltiples y qué tiene que ver con técnicas de estudio o qué tiene que ver con métodos de enseñanza o técnicas. Inteligencias múltiples, la inteligencia múltiple se refiere a la teoría que ha propuesto un psicólogo norteamericano, Howard Gardner. Ha escrito una obra ampulosa, el cual sostiene que no existe una forma de inteligencia. Es decir, nuestros estudiantes, nuestras niñas, nuestros niños no aprenden de la misma manera. Hasta nosotros, ¿no? Hasta los adultos no siempre tenemos habilidad en algún ámbito. En ese sentido, Gardner plantea diferentes inteligencias múltiples. Por eso dice él, tenemos diferentes capacidades de aprender que permiten a las personas constantemente aprender, resolver problemas y expresarse de manera diversa. Es decir, este psicólogo ha tomado en cuenta diferentes estados del mundo, podríamos decir, su teoría, lo que son inteligencias múltiples. A una temporada hay un espacio de la historia, podríamos decir, alguna etapa de la historia, se creía que, por ejemplo, que solo lo más importante de aprendizaje era matemáticas y lenguaje. Saber leer y escribir ya era suficiente. Pero este señor, Howard Gardner, dice lo contrario, ¿no? Lo cual ha revolucionado el ámbito pedagógico, el ámbito psicológico, que cada día estamos trabajando con niños, niñas o personas o seres que aprenden de diferente manera y procesan el conocimiento de diferente manera. Y tenemos en realidad diferentes intenciones, diferentes grados de desenvolvimiento. Eso es perfectamente entendido, ha investigado este señor y por eso ha clasificado en realidad son 7, incluso proponen despuesito 8, 9 más, ¿no? Es así, hay inteligencia lingüística, lógica, matemática, visual, espacial, corporal, kinestésica, musical, interpersonal, intrapersonal, naturalista. Son esas las inteligencias múltiples. Ahora lo vamos a ir detallando. Por ejemplo, ¿en qué consiste lo que es inteligencia lingüística? Los estudiantes o las personas que desarrollan inteligencia lingüística son eficaces de palabras, tienen esa facilidad de palabra, de desenvolverse, de dialogar, de plantear. Cada grado, cada asignatura siempre va a identificar a un estudiante o a algunos, o un grupo de estudiantes que les gusta realizar lo que es exposiciones, por ejemplo. Se desenvuelven bien, ellos han desarrollado lo que es inteligencia lingüística. Capacidad para usar el lenguaje con eficacia, es decir, ¿no? Manejan perfectamente ellos. Normalmente los que han desarrollado inteligencia lingüística en mayor grado son escritores, oradores, poetas, ¿no? Eso no es casualidad, ¿no? Hay estudiantes, por ejemplo, desde escuela les gusta escribir o hablar,
o declama poesía, por ejemplo. Cada hora cívica casi son los mismos, y está bien, ¿no? Está bien. Puede ser que ese estudiante desarrolle lo que es inteligencia lingüística, no tanto así en campo de ciencias exactas o matemáticas, por decir, no le gusta para nada, por decir, ¿no? Y los que han desarrollado lo que es inteligencia lingüística, obviamente han desarrollado lo que es áreas cerebrales específicas de Broca, de Wernicke, lo que se desarrolla, ¿no? La facilidad del lenguaje, de la habla, podríamos decir. También tenemos lo que es inteligencia lógico-matemática. Es lo contrario, podríamos decir, del anterior, lo que es inteligencia lingüística. Ellos, los que hayan desarrollado, según Gardner, la inteligencia lógico-matemático, ellos han desarrollado pues, habilidad para razonar de manera abstracta y resolver problemas. Hay muchos estudiantes o niños, por ejemplo, cuando se resuelve algún ejercicio matemático o física, química, no sé, o algún problema, se abusan, ¿no? Ya están viendo la ventana o la puerta, a qué hora van a abrir, alguien va a salvar, por decir, ¿no? Pero mientras hay otros estudiantes viven, se da ejercicios de razonamiento lógico, matemático, o ejercicios resuelven con facilidad. Y antes que acabe el muestreo, la profe, por ejemplo, el profe en la pizarra, ya lo tienes resuelto el problema. ¿Por qué? Los niños que hayan desarrollado lo que es inteligencia lógico-matemático ampliamente han desarrollado esa habilidad de razonar y de abstraer, ¿no? Imaginar. Normalmente ellos son habilosos en el campo de matemáticas o de ciencia, o también puede ser que sean ellos matemáticos, científicos o programadores, ¿no? En ese ámbito. Muchas veces, por ejemplo, este problema surge a nivel secundario. Cuando salen bachilleres no se puede a qué área se van dirigir o qué carrera van a estudiar. Posiblemente ellos, a alguien del estudiante de la promoción haya desarrollado inteligencia lógico-matemático, pero sus papás o alguien le ha dicho, tienes que estudiar medicina, por decir, contra su voluntad, y llegado un momento ahí viene lo que es el fracaso, ¿no? Eso posiblemente se debería orientar desde escuela, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, es atinado lo que es el estudio de Gardner, ¿no? Les decía, ellos son matemáticos o científicos. Este aspecto valoraba lo que es la escuela tradicional, ¿no? Lo que es razonamiento, la memoria, abstracción, ese aspecto la escuela vieja, la tradicional, ampliamente trabajada. ¿Y qué será lo que es la inteligencia musical? También Gardner habla de lo que es inteligencia musical. Los que desarrollan con mayor dimensión la inteligencia musical tienen la sensibilidad para percibir, transformar y expresar formas musicales como ritmo, tono y timbre. Hay cada curso, hay personas, basta que pongas música, por ejemplo, ya automáticamente como si fueran programados ya se mueven, ¿no? Ya se mueven al ritmo. Niños, por ejemplo, ya de por sí. Hay personas, niños también, y con nada hallan el sentido del ritmo. Igual el tono, alguna vez se canta por decir en himno nacional, ¿no? Ahí está queriendo igualar y más bien en vez de igualar va descompaginando, ¿no? El timbre, por ejemplo, ¿no? El timbre de voz, por ejemplo, el agudo, grave, esos aspectos fácilmente pueden percibir. En ese sentido, seguramente los niños o estudiantes o adolescentes les gusta, ¿no? Área de música, por decir, porque ahí se canta, puede ser que se baila, ¿no? Por eso, normalmente niños o adolescentes que hayan desarrollado inteligencia musical para Gardner, posiblemente su futuro va a ser músico, compositor y directores. En la historia sabemos, ¿no? Hay algunos personajes importantes, por ejemplo, Beethoven,
esa historia algo impresionante. Él 100% estamos seguros que ha desarrollado lo que es inteligencia musical. Hasta con los dientes se podía diferenciar lo que es el ritmo y el tono. Y es algo sorprendente. También presenta desarrollo temprano de base neurológica clara, ¿no? Hace rato les decía que desde pequeños ya tienen. Hay niños, basta que escuchen, no sé, ya como hubieran ya nacido ya con ritmo, ¿no? Ya lo han desarrollado de alguna manera. La cuestión neurológica es bien clarísimo en ellos, desde pequeños ya desarrollo. Entonces, esos aspectos, por ejemplo, es un factor importante para darnos cuenta, ¿no? Otro aspecto, inteligencia espacial. La capacidad de formar un modelo mental del mundo visual. Es decir, que los que desarrollan, los que se han desarrollado con mayor grado, son aquellas personas, estudiantes, que tienen esa capacidad de ubicarse fácilmente, ¿no? Por decir, hay niños desde pequeño fácilmente se ubican, ¿no? Que donde su casa, ese aspecto, pero hay adolescentes, inclusive personas mayores en las ciudades grandes, cuando llegamos fácilmente nos desubicamos, no sabemos dónde estamos, aún más vemos que el movimiento del sol es al revés, ¿no? O la tierra al revés, y nos desubicamos. Por eso de ellos su pensamiento tridimensional, que perfectamente saben a qué lado están los puntos cardinales. Si estarían navegando, se ubican fácilmente a qué lado tienen que dirigirse. Y tienen esa visión perfecta, podríamos decir, ¿no? De aspectos mentales en la vida real. Por ejemplo, ellos tranquilamente pueden ser arquitectos, navegantes o escultores. No cualquiera, por ejemplo, puede moldear en piedra o en vaso, porque hay otros miran y ya lo dan forma y figura, ¿no? A cosas, pero hay muchos otros no tienen esa habilidad, podríamos decir. ¿Por qué? Porque no es nuestra culpa, no es culpa del estudiante, de nadie, porque según Gardner no lo hemos desarrollado lo que es inteligencia espacial. Por eso se demuestra, ¿no? En la cultura tradicional la navegación policénica, ¿no? Como cuando había esta navegación a base de las estrellas en la noche, perfectamente llegaban, ¿no? Llegaban de un lugar a un lugar, y para entonces el Policenia, sus habitantes no tenían lo que es el maps, podríamos decir, un objeto que nos podía orientar, que fácilmente ahora lo tenemos, ¿no? Y esa situación, ellos son los que lo desarrollan, según Gardner, lo que es inteligencia espacial. Por otra parte, inteligencia corporal kinestésica. Eso es un ámbito que a cotidiano vemos en nuestra práctica docente. En Gardner nos dicen, son aquellos que controlan y coordinan perfectamente su cuerpo. Uso del cuerpo para expresar ideas y producir cosas. Por ejemplo, bailarines, atletas, cirujanos, actores. Requiere coordinación fina y control motor. Aquí perfectamente caben, por ejemplo, los grandes atletas o deportistas, podríamos decir. A nivel mundial tenemos, por ejemplo, futbolistas, podríamos mencionar a Ronaldinho el Gaucho, que hace magia con el balón, o podríamos decir Lionel Messi, o Maradona, Pelé, no sé, tal vez Cristiano Ronaldo. Actualmente hay un muchacho en Europa que Yamil parece, se llama, y jalan estos aspectos, ¿no? Hay atletas, por ejemplo, hay un atleta que es súper veloz, hay bailarines que hacen magia con su cuerpo. Mira, ellos, según Gardner, han desarrollado lo que es la inteligencia corporal kinestésica. Desde pequeño ya muestran esos síntomas. ¿Y por qué estamos viendo lo que son inteligencias múltiples? Muchas veces cuando aplicamos
desarrollamos nuestra clase, posiblemente estamos sometiendo uno de las inteligencias múltiples. Y ahí puede fracasar tranquilamente, nuestros métodos o nuestras estrategias pueden variar, ¿no? Requiere coordinación fina y control motor. Desde pequeño, según Gardner, ellos han desarrollado lo que son movimientos finos o gruesos, finos en realidad, ¿no? El aspecto motor, ¿no? Como sabemos que el cerebro tiene áreas específicas, hay una área que se llama motora, ¿no? O sea, ellos tienen bien desarrollado lo que es área motora, es por eso tienen esa habilidad. Hay muchos, intentamos, por decir, realizar, no sé, dominio de balón, de cualquier disciplina, pero intentamos hasta ahí nomás. Hay otros con algo de apoyo más, ya hacen cosas interesantes, ¿no? Y entonces, por ejemplo, área de educación física, seguramente se deslumbra cuáles de los estudiantes han desarrollado más lo que es la inteligencia corporal kinestésica. También tenemos lo que es la inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal, según Gardner, se refiere a aquellos que desarrollan lo que es autoconocimiento, autodisciplina, es decir, uno mismo está planificando silenciosamente y tiene una disciplina bien trabajada. Por eso tienen capacidad de conocerse a sí mismo y regular emociones. Estas personas quienes hayan desarrollado la inteligencia interpersonal se conocen perfectamente cuándo actuar, cuándo no lo hacer, ¿no? Fácilmente tampoco no son ellos reactivos o a cualquier circunstancia pueden responder con algunas situaciones emocionales, ¿no? Es importante en la toma de decisiones personales. Son fríos, ¿no? De alguna manera ellos calculan. También capacidad de conocerse a sí mismo y autocontrolarse. Importante en la toma de decisiones personales, podemos encontrar personajes importantes a nivel mundial, por ejemplo, Gandhi, que ha sido una de las personas que ha manejado una disciplina, también ha sido una persona muy importante. Según Gardner, él seguramente haya desarrollado lo que es inteligencia intrapersonal. Nelson Mandela, el premio Nobel, Gabriel Márquez en Bolivia, tal vez Domitila Chungara, que han sido personajes destacadas que hubieran desarrollado lo que es la inteligencia intrapersonal. Y en ese sentido, seguro tenemos en cada grado, cada curso, estudiantes que hayan desarrollado de alguna manera lo que es la inteligencia intrapersonal. Por otra parte, lo que es la inteligencia interpersonal se funda en la empatía y la lectura de las señales sociales, ¿no? Son personas que ampliamente hayan desarrollado lo que es empatía, ¿no? Saben perfectamente, hay estudiantes, ¿no? Cuando entra el curso te dice directamente, listen, ¿estás mal? ¿Está bien todo? Te dicen, ¿por qué? Algo han lecturado, pues, en nosotros, posiblemente nosotros son los que hayan desarrollado inteligencia interpersonal. Es la capacidad de comprender a los demás, y muchas veces esto nos falta, ¿no? A los docentes nos cuesta comprender a nuestros estudiantes en el colegio, en la universidad, porque muchas veces cargamos diferentes situaciones, problemas en nuestra espalda, y a veces no siempre estamos en un estado emocional óptimo. En ese sentido, los que, según Gardner, desarrollan inteligencia interpersonal son las personas que comprenden a los demás, interpretar sus emociones, motivaciones, deseos, conductas, ¿no? Permite una comunicación empática efectiva. Ellos tienen habilidad para comprender, relacionarse con otras personas, fácilmente se relacionan, no tienen dificultad, mientras intrapersonal tienen dificultad, más son centrados, ¿no? Tienen escucha activa, habilidad para trabajar en equipo,
capacidad de liderazgo, resolución de conflictos, comprensión emocional del otro. A veces los hijos en la casa y alguien esta parte desarrolla, sabe perfectamente cuándo ya está buenito el papá o la mamá, o el papá en este caso para pedir algo, o cuando la mamá está un poco con temperamento diferente, ya ni siquiera se acerca, ¿no? Entonces, ese aspecto, por ejemplo, es típico en las unidades educativas, con los estudiantes se puede deslumbrar esta situación. Ejemplo, por ejemplo, ¿quiénes desarrollan esta inteligencia interpersonal? Obviamente los maestros, nosotros, porque entendemos posiblemente que a algún de los estudiantes se nos va, pero entendemos, ¿no? Su conducta emocional, su comportamiento, entendemos, ¿no? También los terapeutas, psicólogos, líderes sociales, diplomáticos, mediadores, comunicadores son los que tienen desarrollado lo que es inteligencia interpersonal según Gardner, ¿no? Por otra parte, la inteligencia naturalista. Aquí cabe aclarar, les decía, en realidad el módulo nos sugiere hasta la inteligencia naturalista. Según Gardner, se trabajó todavía algunas más. La inteligencia naturalista ha sido una de las inteligencias que realizaron estudios y adicionaron posteriormente. En 1983 propuso 7 que acabamos de explicar. Con el tiempo, Gardner amplió su propuesta añadiendo nuevas formas de inteligencia. Hay una octava que lo llaman, que es inteligencia naturalista, capacidad de clasificar, comprender el entorno natural, ¿no? Hace un instante hablábamos de cómo podíamos trabajar el contexto, ¿no? Con aspectos, porque a pesar que a muchos estudiantes les gusta salir a hacer este trabajo, ¿no? Con la naturaleza. Hay estudiantes, hay personas que inclusive dialogan con las plantas, ¿no? Tienen ese vínculo. Ellos, según el estudio de Gardner, han desarrollado que la inteligencia naturalista. Posteriormente surgió también otro tipo de inteligencia, pero esta confusión se suprimió, ¿no? Gardner nunca afirmó un número definitivo lo que son las inteligencias múltiples. Posteriormente también planteó lo que es inteligencia existencial, que sería la novena, ¿no? La capacidad de reflexionar sobre cuestiones fundamentales de la vida y la muerte, ¿no? Lo que se llama existencialismo, ¿no? Que tienen esa capacidad, preocupados andan sobre el fin del mundo, sobre la vida y la muerte, que más allá. Y eso ya no está tomado en cuenta en este módulo, está tomado hasta inteligencia naturalista. A ver, ahora sí. Eso ha sido lo que es explicación detallado, lo que son inteligencias múltiples. Profes, ¿por qué hemos explicado ese aspecto? Porque como se habrán dado cuenta, cada persona tenemos desarrollado de alguna manera una de las inteligencias múltiples. Y cuando desarrollamos nuestra clase, nuestra metodología de enseñanza, si no estamos tomando en cuenta este aspecto, puede ser que algunos de los estudiantes no van a rendir, ¿no? Eso es el objetivo principal, lo que han tomado, porque han tomado en cuenta lo que es la teoría de inteligencia múltiple de Gardner. Dentro de eso, por ejemplo, hay un aspecto fundamental, eso está en texto, un ejemplo, ¿no? Práctico, cómo se puede trabajar tema la fotosíntesis en el aula. Ahí nos dicen, por ejemplo, el método aprendizaje cooperativo entraría ahí, ¿no? Estamos haciendo un pequeño ensayo acá. ¿Qué técnica podemos utilizar? Podemos utilizar el estudio de caso, juegos de roles o mapas conceptuales. Estamos haciendo un ensayo con tema de fotosíntesis. Estrategia,
¿Qué estrategia utilizaríamos ahí? Podría ser lo que acabamos de hablar, estrategias con inteligencia múltiple. ¿Cuál entraría ahí? Lingüística podía entrar, inteligencia lingüística, explicación en la interpretación y narración de cuestión del tema, ¿no? O podía ser, puede observar y explicar, ¿no? Dramatizar, ¿no es cierto? En ese sentido, el visual espacial podía ser también elaborar un esquema gráfico del proceso que hemos trabajado. Naturalista podía ser también observación directa en el huerto escolar de plantas expuestas al sol y a la sombra, ¿no? ¿Y cómo evaluaríamos ese aspecto? Con estrategias metodológicas. La evaluación podía ser con rúbrica, ¿no? Para valorar el proyecto de presentaciones, o portafolio digital para evidenciar de la producción del estudiante. La evaluación debe ser coherente con los métodos y técnicas utilizados. Es recomendable aplicar instrumentos diversificados que valoren no solo los conocimientos, sino también las habilidades y aptitudes, ¿no? Hay también entre lo que es la evaluación, ¿no? Ahora, el autoevaluación, coevaluación es fundamental, ¿no? Porque para fomentar la metacognición y la responsabilidad comparativa, la integración de métodos, técnicas y estrategias metodológicas con el paradigma de las inteligencias múltiples permite diseñar experiencias innovadoras que favorecen el aprendizaje integral, ¿no? Ahí se convierte en un aprendizaje significativo. Los docentes, al diversificar nuestra práctica, podemos responder a las necesidades de nuestros estudiantes, impulsando no solo el saber, sino también el hacer, el ser y decidir, ¿no? Esta visión holística fortalece una educación contextualizada, inclusiva y transformadora. Y ahí estaríamos trabajando lo que es una educación significativa. Por otra parte, podemos trabajar también, ¿no? Podemos observar un video, cómo son los estilos de aprendizaje. Ahí pues, se puede trabajar lo que es el resumen infográfico digital, y lo cual se puede entregar en PDF. Colegas, posiblemente esta actividad también lo vamos a hacer nosotros y lo vamos a presentar. Posiblemente está sujeto a evaluación. Colegas, ya casi llegando a la conclusión, también es importante lo que es la reflexión crítica. Cuando hablamos de reflexión crítica, estamos hablando de que todas nuestras actividades, cuando vamos a desarrollar, siempre tiene que ser enfocado a transformar nuestra práctica educativa con análisis consciente, ¿no? Yo sé que de esta unidad vamos a realizar lo que es el PDC, vamos a realizar en realidad para periodo de 40 minutos o 35 o 45 minutos, como estarán trabajando, pero lo cual tiene que ser consciente, ¿no? Al inicio les decía, esta actividad, motivación, por qué se han inscrito para el diplomado, tiene que ser porque realmente les sirva para su práctica educativa. En ese sentido, cuando se trabaje, se elabore algún trabajo, tiene que ser consciente y realmente aplicable a su práctica educativa. También es importante reconocer lo que son las limitaciones y fortalezas, tanto del docente, del contexto y del estudiante. Tenemos limitaciones, es cierto, en el ámbito educativo hay varias limitaciones, un montón de limitaciones tenemos en diferentes ámbitos.
pero tenemos fortalezas, sí tenemos también como docentes, tenemos muchas fortalezas, a pesar que actualmente el rol del docente es un poquito cuestionado, ¿no?, por parte social, pero el que pone el pecho, o el que se sacrifica por la educación es el docente, ¿no? Y eso es una de las fortalezas. También tenemos estudiantes que tienen fortaleza, ese aspecto también hay que ser consciente. En relación a estrategias con enfoques, ¿no? No podemos tampoco desviarnos del modelo educativo, o bien o mal aún está todavía vigente, lo cual no hay que desviar, ¿no? Ahora hay el foro académico, esto ya es más para nosotros, ya para que resuelvan. Son las preguntas, por qué es importante el estudio alineado del aprendizaje. Esto ya está en el texto. También lo que es aplicación de innovación es importante. Después de trabajar, lo que más después les voy a explicar, si tiene que haber lo que es una aplicación, innovación, tiene que haber cambio. Decirlos que cuando concluyan las diferentes unidades, tiene que haber cambio, ¿no? Por lo menos el tercer trimestre se tiene que aplicar a 2 o 3 o 5 PDCs, pero con cambio, ¿no? Eso se llama lo que la innovación, tiene que haber transformación, transformar la teoría en práctica, ¿no? Ahorita estamos trabajando en lo que es parte teórica, eso tiene que plasmarse en la parte práctica, ¿no? Hay que innovar lo que son metodologías, es importante, no lo clásico nomás, lo que es positivo, ¿no? Ahí acabo de explicarles diferentes metodologías, técnicas para desarrollar nuestra clase. Y los métodos tienen que ser necesariamente activos, ¿no? Los proyectos, problemas y la aula invertida también son aspectos importantes. Ahora, también se recomienda lo que son técnicas innovadoras. Dentro de eso vamos a encontrar lo que son técnicas como por ejemplo estudio del caso, ¿no? Hace un instante de alguna manera ya les había explicado. ¿Ya? Estos son, anteriormente les había explicado eso, ¿no? Estudio de caso, rol de play-ins, tal vez para muchos es nuevo, mapas conceptuales, debates, portafolios digitales, World Café, Strategien, son algunas técnicas que de alguna manera son innovadoras, son diferentes, que fuera del común normalmente, que se recomienda que podían trabajar. Bueno, casi llegando ya al final de esta unidad, de nuestro taller virtual. ¿Qué es lo que deben hacer ustedes de aquí adelante hasta el día jueves? Uno, si bien es importante participar en clases virtuales en línea que estamos dando, pero también es importante, deben presentar, hace ratito les decía, deben diseñar planificación de clase utilizando diferentes técnicas o métodos, ¿no? Para 40 o 50 minutos, en el cual deben integrar métodos activos o técnicas participativas. Deben presentar, sus objetivos deben ser claros, ¿no? Tiene que tener secuencias de cursos evaluativos. Bueno, participantes, eso sería lo que es la primera unidad. Y tal vez tienen alguna duda para luego pasar a algunas puntuaciones y para presentar la primera cronograma de actividad. Tienen
¿Tiene alguien alguna duda? Dicen entonces las actividades que se para el día jueves sería el foro y la actividad 1 Sí, del PS. sí, nada más eso. Y el día martes vamos a tener una pequeña sesión, un poco para intercambiar algunas dudas o para cuestión de tal vez alguien no ha entrado y para aclarar algunas situaciones, ¿no? Porque el día lunes van a trabajar también todavía en la universidad, hay cambios de personal, están carentes, por eso, con disculpa del caso, anoche tarde ya conformé un grupo también, ¿no? ¿Tiene alguien alguna duda más? Si caso contrario, estaríamos pasando a registrar el asistente. Dicen fuera del tema, acerca del pago del módulo, ¿va a haber algún plazo límite o algo así? ¿No sabe algo al respecto? A ver, bueno, pasando a esa situación, nos indican que el pago necesariamente tiene que ser el CPT, ¿no? Banca móvil, lo que indicaron que tienen que realizar transcurso de esa semana. Y hay dirección de finanzas, es el que se va a comunicar con ustedes. El caso contrario nos van a mandar alguna nota para que nosotros podamos compartir con ustedes. Ya tenemos un grupo mediante grupo de WhatsApp. ¿Se ha entendido, no? Hola, hola. ¿Algo pasó? ¿Estamos todavía en la sala o me salí? ¿Alguien me puede decir? Se perdió conexión de set. Se perdió conexión.
¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Se ha ido señal de internet. Sí, Licen, se escucha, se escucha. Ya, muy bien. Esperamos en asistencia. Ya, disculpa del caso. Enseguida paso por el grupo de WhatsApp, lo que es asistencia formulario Google, y en lapso de 5 minutos lo van a llenar sus datos. Ya estaríamos por ahora cesando esta clase con esas recomendaciones. Entonces, cualquier consulta no duden en realizar por grupo o si no a nivel personal, pero el día martes en la tarde vamos a tener eso a las 8 de la noche, posiblemente, un lapso de 1 hora, una pequeña reunión o foro. ¿Se ha entendido, no? Listo, Licen, entendido. Ya, listo. Entonces, muchas gracias por la participación, a repasar los contenidos, a trabajar y nos estaríamos viendo si el día martes, por si acaso no es obligatorio entrar, sí, el viernes y sábado. El viernes nos estaríamos viendo. Eh, Feliz fin de semana. Hasta la próxima reunión. Dicen, disculpe, tengo una consulta. Adelante. Viernes y sábado vamos a pasar clases. Eso es lo que nos han dicho desde la dirección de la Universidad Pedagógica. Nos van a facilitar un horario unificado. Ah, ya, yo consultaba porque el anterior módulo pasábamos una vez a la semana y después teníamos una clase opcional que era así como que para explicar la que vamos a tener el martes con usted, más o menos así. Y, Pero no, a por ver, eso le consultaba. eso está sujeto a evaluación, nos indican. Eso anoche tuvimos reunión, ahí nos indicaron que van a tener viernes, sábado y uno es opcional. Y eso está sujeto a evaluación. Cualquier cambio, cualquier novedad voy a estar colgando al grupo que tenemos en WhatsApp. Está bien, Lice, muchas gracias. Listo, feliz fin de semana, se cuidan. Hasta la próxima. Igualmente, Lice, hasta luego.